Nosotras las personas de piel mixta a grasa, por lo general, una de las características principales en nuestro rostro son los poros muy abiertos, muy dilatados. Por eso se nos recomienda muchísimo que utilicemos primers porque nos ayudan a preparar la piel, a minimizar los poros antes de comenzar a maquillarnos. Por eso muy probablemente tú has escuchado de este producto que se llama The Professional, que es de la marca Benefit. Este es uno de los productos, diría yo, más vendido en temas de poros, poros abiertos, poros dilatados y honestamente pues en las reseñas siempre dicen que funcionan, que es bastante bueno. Así que yo te voy a mostrar el día de hoy cómo se usa este primer de la marca Benefit, cómo es que yo lo utilizo. Antes de llegar al momento de aplicar este primer, lo más importante, o sea, el primer paso es la crema. Es decir, él va a ir después de la crema que nosotros vamos a utilizar antes de comenzar a maquillarnos. Una vez entonces que hemos aplicado nuestra crema hidratante, que claramente es súper importante porque la crema nos ayuda a que la piel esté hidratada, que no produzca tanta grasa, tanta oleosidad y por lo tanto entonces la piel se mantenga sin tanta producción de grasa. Y después de aplicar entonces nuestra crema hidratante, allí es que vamos a aplicar entonces este primer. Este primer de Professional de la marca Benefit me gusta en el sentido de que, número uno, el producto como tal es seco. Hay primers que tú los aplicas y te deja más que todo así esa sensación de silicona. Este no. Este cuando uno lo aplica, él deja como un acabado seco. ¿Sí? Es como un polvo al final y eso me gusta porque es lo que necesitamos las personas de piel grasa. Ahora, la forma en que nosotros vamos a aplicar este producto tiene mucho que ver. Cuando lo vayamos a aplicar, no lo hagamos directamente difuminándolo sobre toda la cara, sino primero a toquecitos. Y fíjate, mira, aquí te estoy mostrando, fíjate cómo los poros prácticamente, o sea, como si estuviesen cerrados, como si desaparecieran. Y ustedes saben que cuando nosotros aplicamos la base de maquillaje, si nosotros antes no trabajamos el tema de los poros, la base hace que los poros se vean mucho más abiertos, que sean más visibles todavía de lo que en realidad ya de por sí sin maquillaje se ven. O sea, es terrible. Entonces, una forma bastante buena que me ha funcionado muchísimo para usar, para aplicar los primers, es que no lo apliquemos difuminando directamente, sino que primero lo apliquemos en la cara a toquecitos. O sea, como que estás depositando, empujando el producto hacia la piel para que se depositen los poros y lo rellene. Y después entonces que lo hemos aplicado, entonces allí sí es que comenzamos a difuminar. Es bastante bueno. Ahora, tú sabes que hay muchos trucos de maquillaje para nosotras las personas de piel grasa y uno de ellos es sellar el primer, aplicar polvo después del primer. Eso funciona, es un truco, un tip bastante bueno en nuestro maquillaje para piel grasa, pero por ejemplo en este caso, para este producto, el Professional de Benefit, digamos que no hace falta. Es decir, hay primers que definitivamente, o sea, sí o sí sale mejor sellarlos con polvo, pero este puedes hacerlo de manera opcional, pero no es necesario porque es como te digo, no es grasoso, sino que cuando uno lo aplica deja como un acabado seco, es como entalcado. Imagínate, yo estoy tratando de darte pues el mayor detalle para que tú te imagines bien cómo es utilizar este producto. Imagínate que lo estás aplicando, ¿verdad? Lo sientes como una crema y vas difuminando y a los minutos que dejas ya de difuminar, él se siente como un polvo, como si se hubiese secado en la piel. Así que el tema de sellarlo, bueno, ya viene siendo opcional. Este primer viene en varias presentaciones, este es el más grande, es un primer que no es económico, no es de farmacia ni supermercado, es un producto alta gama, sí es costoso, pero honestamente pasa el tiempo, salen muchos otros primers y todavía las personas siguen recomendando este. A mí sí me gusta, sí te lo recomiendo para piel grasa porque como te digo, deja un efecto seco, un toque seco como algo empolvado y no es para nada grasoso. Honestamente sí hace que los poros sean menos visibles. Déjame por favor escrito en los comentarios si tú has utilizado este producto y cómo te ha ido.